Estados Unidos reconoce que 109 de sus militares resultaron afectados por el ataque iraní contra sus bases militares en Irak. Recordemos que aproximadamente hace un mes el Pentágono reconocía solo 64 militares afectados de manera eh, con daño cerebral. Esto a raíz del ataque de Irán con misiles a las bases aéreas estadounidenses en Irak, específicamente en la base aérea de Erbil y la base aérea de Ain al-Assad. De esta manera el Pentágono pues aumenta casi al doble el número de víctimas por este ataque de Irán con misiles a dichas bases aéreas. Básicamente lo que están diciendo es que estos 109 militares ya reconocidos de manera oficial como heridos en combate presentan síntomas de daño cerebral, algunos una pequeña afectación, mientras que otros con un problema mayor, de tal manera que solo 76 de ellos han podido regresar a sus tareas, mientras que el resto pues o permanecen hospitalizados o han regresado a territorio de Estados Unidos para darse de baja del servicio militar. Esto pues luego de que el daño que sufrieron por este ataque con misiles por parte de Irán les ha ocasionado una incapacidad mental para poder continuar con sus labores dentro del ejército de los Estados Unidos. Recordemos que cuando se habla de daño cerebral o, o lesiones cerebrales, pues pueden ser de moderadas a graves, tales como mareos o sensibilidad a la luz o llegando inclusive a situaciones de esquizofrenia o en algunos casos a situaciones de perder la movilidad de algún órgano del cuerpo. De esta manera, si bien todos estos heridos se clasifican como eh, militares con algún tipo de daño cerebral, este puede ser tanto moderado, leve o grave, tal como el de los restantes militares que han tenido que regresar a Estados Unidos o permanecen hospitalizados. Hace como un mes el gobierno de Estados Unidos eh, incrementó la cifra de inicialmente 11 perjudicados por este ataque para después aumentarla a 36, luego a 65 y luego a 64. Pero desde el último reporte que donde había quedado la cifra en 64, ahora ha aumentado a casi lo doble, llegando hasta 109 militares afectados por los ataques de Irán. El Pentágono a su vez dice que agradecen los esfuerzos de los profesionales médicos que han trabajado diligentemente para garantizar el nivel de atención apropiado a los miembros de nuestro servicio y así ha permitido a aproximadamente 70 de los diagnosticados volver al servicio activo. De esta manera precisó las autoridades del Pentágono. Pero lo que cabe destacar es que paulatinamente pues siguen aumentando las víctimas a raíz de este ataque de Irán, cosa que al principio decían que solo habían sido algo así como 11 los afectados para después aumentar la cifra al día de hoy a 109. Además recordemos las palabras del presidente norteamericano cuando decía que el ataque de Irán no les había ocasionado gran daño y que en realidad pues los militares de Estados Unidos
se encontraban en buenas condiciones y solo algunos habían presentado unos leves mareos. Pero como fue pasando el tiempo, ahora pues nos hemos enterado que en realidad eh, no fue tan pequeño el daño como decía el presidente norteamericano, y en realidad fue bastante mayor de lo que reconocieron en un principio. Además, pues recordemos que estas tácticas pues no son nuevas. Es lo que usualmente hace el gobierno israelí cada vez que se ve enfrentado o enfrascado en una guerra con sus vecinos, ya sea contra Hamas o contra Hezbollah. Recordemos que Israel, siempre que suceden este tipo de escenarios, ellos siempre dicen que en realidad dentro de sus filas no ha habido bajas y que solo ha habido unos heridos de manera pues leve, de tal manera que nunca reconocen que han tenido bajas. Y esto es exactamente lo que está haciendo el gobierno estadounidense, es decir, minimizar los daños y no reconocer eventuales bajas dentro de sus filas militares. Pero si consideramos que ya van 109 militares oficialmente diagnosticados con algún problema cerebral, es de suponerse que en realidad pues sí hubo bajas, solo que estas pues nunca las van a reconocer, tal como hace el gobierno israelí cuando se ve enfrentado con sus enemigos. En este sentido hay que hacer mención de las declaraciones del general Mar Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto. Él explica que cuando el ataque de Irán con misiles a las bases aéreas de Erbil y de Ain al-Assad, había miles de personas en dichas bases y todas estas personas han sido examinadas y obtuvimos un número de heridos y ese número está aumentando. De esta manera pues vuelve a confirmar lo que yo les he dicho desde siempre, es decir, que en estas bases por su mismo tamaño, sobre todo la de Ain al-Assad, pues había mucha gente trabajando en esas bases justo cuando el ataque de Irán con misiles. De esta manera pues la cifra de 109 lesionados pues parece muy muy pequeña si la comparamos con el número de personal que laboraba en esa base aérea de Estados Unidos, esta vez ya reconocido por el propio general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando dice que en momentos del ataque en esa base había miles de empleados trabajando ahí, tanto empleados civiles como militares y de empresas contratistas que se dedican a pues a enviar mercenarios o a realizar labores de vigilancia dentro de las mismas instalaciones del ejército de Estados Unidos. En este sentido hay que recalcar lo que se acaba de dar a conocer por parte del gobierno iraquí, en el sentido de que Estados Unidos empieza la evacuación de al menos 15 bases militares en Irak. Recordemos que justo cuando se daban los hechos donde murió el general iraní Qasem Soleimani, así como el general al-Muhandis, jefe de las unidades de protección popular de Irak, en 10 días posteriores a eso, el Parlamento de Irak pidió, o más bien exigió, la salida inmediata de las tropas estadounidenses del país. De esta manera, pues este retiro de militares de estas 15 bases que se ubican dentro de Irak, pues se da precisamente dada la presión que ha estado ejerciendo el pueblo iraquí, así como sus parlamentarios, para que Estados Unidos abandone el país de manera permanente. Es decir, que los militares de Estados Unidos abandonen Irak sin condiciones, tal como
el presidente norteamericano las ha querido imponer. Es decir, recordemos que cuando el parlamento iraquí exigió la salida de los soldados de Estados Unidos de Irak, inmediatamente el presidente norteamericano dijo que ellos no se iban a ir de ahí y que si se continuaba con esta exigencia, ellos se irían, pero siempre y cuando el gobierno de Irak los compensase con miles de millones de dólares, porque supuestamente el gobierno de Estados Unidos invirtió esa cantidad en remodelar y ampliar las bases militares que actualmente ocupa en el país de Irak. Pero es de suponerse que ni el pueblo de Irak ni sus dirigentes van a aceptar este tipo de condiciones, y es por eso que el día de ayer un militar de las fuerzas populares de Irak había dicho que si los militares de Estados Unidos no se iban, serían echados a la fuerza. De esta manera, el militar que ayer hacía este tipo de declaraciones también comentaba que el pueblo de Irak no se ha vengado por la muerte de su general al-Muhandis a manos de los militares de Estados Unidos, y que pues estaba sobre la mesa la posibilidad de iniciar una agresión contra los estadounidenses como respuesta al asesinato de este general al-Muhandis. También recordemos que en esa ocasión el general Asaib al-Alak comentó que justo cuando se presentaron los hechos donde murió el líder de las unidades de protección popular, el general al-Muhandis, inmediatamente se pensó en realizar una operación de represalia. Sin embargo, pues el gobierno de Irán pidió que no lo realizaran, pues ellos querían ser los primeros en realizar una acción de venganza por la muerte del líder iraní Qasem Soleimani. Y es por esto que las fuerzas armadas de Irak no realizaron la venganza que tenían planeada. Sin embargo, este líder de las unidades de protección popular de Irak dice que pues esta posibilidad sigue abierta, y que si los militares de Estados Unidos no abandonan el país, pues eventualmente se presentará esta venganza. Recordemos que desde que sucedieron estos hechos donde murió el general iraní Qasem Soleimani, así como el general iraquí al-Muhandis, pues se han visto constantes ataques a la embajada de Estados Unidos, así como a diferentes bases militares que Estados Unidos mantiene en Irak, ataques que han consistido en lanzamiento de cohetes y y en, y en balas de mortero. De esta manera, pues la presión ya se hace insoportable para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de tal manera que el día de hoy han iniciado la evacuación de al menos 15 bases militares en Irak, aunque según ellos, es decir, el mando militar estadounidense, dicen que si bien abandonarán todas las bases militares que aún mantienen en Irak, se quedarán solo con la de Ain al-Assad y la de Erbil, justamente las dos bases que Irán atacó con misiles el día 8 de enero. Pero como sea, pues el solo hecho de que se retiran de al menos 15 bases militares, pues ya es una gran victoria para el pueblo de Irak, así como para sus autoridades y sobre todo para el gobierno de Irán, pues recordemos que este país siempre ha dicho que el ataque a las bases estadounidenses solo era la venganza por destruir los vehículos donde viajaban los líderes iraníes e iraquíes, pero que sin embargo la venganza
sería justamente la salida de las tropas estadounidenses de toda la región al oeste de Asia, o lo que es lo mismo de Oriente Medio. De esta manera pues están cumpliendo las amenazas tanto del pueblo iraquí como del gobierno de iraquí y sobre todo del gobierno de Irán, en el sentido de que las fuerzas de ocupación estadounidenses eventualmente abandonarán toda la región de Medio Oriente, y esta pues sería justamente la venganza por la muerte del general iraquí, del general iraní Qasem Soleimani.